Bendito al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que escribió una historia diferente. Bendito al Dios de la casa del Dabar, a nuestro Padre Celestial, que ha escrito, vida siempre en nuestros corazones. Y benditos a sus hijos, porque la escritura siempre será de primogenitura. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo creo que en este versículo se resumen muchas cosas. Vamos al libro de Lucas. El libro de Lucas, de Lucas, capítulo 2. Dice, le voy a leer la historia hasta el capítulo 7, o a ver, porque el versículo 1, ese es el que, bueno, leamos un poquito más adelante porque es, es muy, ¿hasta dónde? Hasta el 23, hasta el 24. Hasta el 23 y luego el 24. Puede leer usted porque en su casa puede desarrollar estos versículos. Bueno, ya estamos dentro de la historia, estamos dentro del tiempo de estos acontecimientos, ¿no? Y esto, yo creo que capaz que Dios mediante, si nos permite hacer memorial, el próximo año lo desarrollaremos, porque ya pasamos el tercer mes y claro, es necesario desarrollar en función del tercer mes todas estas cosas, pero obviamente no está exento de este cuarto mes que es el desarrollo. Dice, aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo en todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria, y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por ser él de la casa de la familia de David, para inscribirse junto con María. Desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de alumbramiento y dio a luz a su primogénito. Lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando de sus rebaños durante las vigilias de la noche. Un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto os servirá por señal, hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes él se complace. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaban de las cosas que fueron dichas por los pastores, pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel, antes de que él fuera concebido en el seno materno. Cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos
pi- dos pichones. Hola, hola Taylor, hola Cara, bienvenido. El versículo 1. En aquellos días salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo en todo el mundo habitado. Eh, estamos. Hola Marco, bienvenida. Bienvenidos, bienvenidos. Estamos en el cuarto mes, en el cuarto día del cuarto mes. Hoy tenemos la cena del Señor como congregación, pero en la casa, obviamente, eso nosotros lo llevamos a cabo el día que correspondió, el día miércoles. Y justamente el día miércoles, me parece entre el miércoles y el jueves, ya se solucionaron los acontecimientos, ese desorden o esa manifestación que ocurrió, no sé, bueno, que ocurrió aquí en el país. Y todo eso nos hizo pensar, nos hizo rever, ¿no? Todo lo que nosotros somos con respecto a nuestra nación y lo que nuestra nación es con respecto a nosotros y lo que Dios es con respecto a este tiempo. Y lo que nosotros queremos dejar asentado siempre es que un hijo de Dios es una saeta y que nosotros estamos levantando y edificando y construyendo saetas desde niños o desde nuestra niñez. Desde niños porque tenemos niños, pero desde nuestra niñez porque nuestra niñez tal vez nos enseñaron a hacer una saeta desviada cuando nosotros somos una saeta de Dios. Y, y todo esto, pues porque el sentido, la dirección que marca una saeta es a través no de dar en el blanco, sino de la trayectoria que debe tener. Dar en el blanco lo conocemos todo porque somos saetas del Señor y nos han predicado, pero recuerden que la trayectoria, eso es lo que marca. Y la única trayectoria que nosotros podemos saber que es en contraria es la trayectoria de la traición. Por eso, miren, estos tiempos fueron tiempos de huelga, fueron tiempos de convulsiones, fueron tiempos de la nación, fueron tiempos de conflictos, de enfrentamientos. Pero si nosotros nos vemos en función de las flechas y en función de la traición, podemos ver qué tanto, qué tanto una manifestación es a favor de la nación, qué tanto los indígenas a favor del pueblo, como dicen, a favor del pueblo las leyes, qué tanto los gobernantes a favor, o qué tanto en medio de todas estas cosas, cuánto se manifestó esa traición. ¿Y por qué se manifiesta la traición? Porque la traición, ¿qué provoca? Provoca sacrificio, provoca muerte, provoca sangre. Y si bien nosotros no somos partes de esos asesinatos, pues nosotros no somos parte tampoco de la traición. Pero sí somos parte de lo que está ocurriendo. Y para eso nosotros debemos ver si la traición ha provocado todo este derramamiento de sangre o si el derramamiento de sangre contra quién es. El derramamiento de sangre es contra la vida, el derramamiento de sangre es contra el alma, es contra el espíritu, es contra uno mismo, es contra nuestra propia nación. Porque ¿quién recibe esa sangre? Recibe la tierra y una sangre traicionera, una sangre traidora nos traiciona. Y esa sangre traidora y traicionera, ¿qué hace? Esa sangre nos vomita, esos sacrificios nos vomita. Y Dios nos dio la tierra para que en lugar de ser un sacrificio, como hemos comentado, nosotros, nuestra vida, nuestros hijos, seamos una ofrenda. Y, y ser una ofrenda justamente es todo lo contrario, porque ¿qué es una ofrenda? Una ofrenda no es lo que le damos a Dios, sino una ofrenda es lo que se levanta en favor de la vida. Una ofrenda, recuerde, una ofrenda es todo lo que nos acerca a Dios, a nosotros mismos y a nuestra familia. Es decir, a Dios, ¿con qué le podemos impresionar? ¿Con qué ofrenda? ¿Con cuánto de dinero? ¿Con cuánto de recursos?
con toda la tierra, ni siquiera toda la tierra, ni siquiera teniendo toda la tierra como tenía Caín, le pudo impresionar con su ofrenda de ser el dueño de toda la tierra. Entonces, ¿por qué? Porque detrás de una ofrenda hay un acercamiento. Entonces, el que se acerca a nosotros, el que es una ofrenda a nosotros, es Dios a nuestras vidas. Y entonces, nosotros tenemos, miren, nosotros tenemos alrededor de nosotros, tenemos sacrificados y tenemos sacrificios de muerte. ¿Por qué? Porque no hay un acercamiento. Entonces, donde usted vea un alejamiento, entonces, nosotros, donde yo vea un alejamiento con mi esposa, donde yo vea un alejamiento con la congregación, en donde yo le vea un alejamiento con la tierra, no quiere decir obviamente que uno viaja o uno se extiende, ¿no? Y el alejamiento, uno se aleja, no, porque usted puede viajar a la China, que es del otro extremo, y puede estar cercano, está cercano a Dios y está cercano a su familia y está cercano a los suyos. ¿Por qué? Porque está esparciendo, no está disperso. Otra cosa es que se vaya disperso, que vaya huyendo. Entonces, y otra cosa es que esté tan cercano con su esposa, tan cercano con sus hijos, pero que al mismo tiempo de estar tan cercano, esté tan alejado. Y entonces, si hay ese alejamiento en la casa, de por medio siempre hay un sacrificio. Y, y por eso nosotros, ¿cómo le vamos a impresionar a Dios con ofrendas cuando nuestra ofrenda es la ofrenda de Dios, lo que hace Dios con nosotros y lo que hace Dios con nosotros de ser ofrenda para acercarse a nosotros? Se acerca con la vida, se acerca con los mismos recursos, se acerca con la tierra, se acerca con las lluvias, se acerca con el agua, se acerca con la fuerza, se acerca con el trabajo, se acerca con nuestra forma de pensar, se acerca con su ley a nosotros para que no seamos esclavos de nuestra tierra. Entonces, con todo eso que se acerca, nosotros ¿qué hacemos? Nosotros nos acercamos a nosotros mismos, a nuestras familias, y al acercarnos, ¿qué estamos levantando? ¿Qué estamos direccionando? Estamos direccionando flechas, estamos direccionando ofrenda para que sea una ofrenda que tenga espíritu, una ofrenda agradable que se levante. Se acercó y se fue. Así que, por eso, mire, todo este derramamiento de sangre, todo este alejamiento. Y la tierra, imagínese, entonces se convierte en una tierra, se convierte en una casa de conflicto, de división, que eso es lo que tenemos que nosotros darle algo, algo diferente. Y, y estamos, entonces para entender eso, nos estamos acercando. ¿A dónde nos estamos acercando? Nos estamos acercando al día del pacto. ¿Por qué Dios nos tiene de pies? Por nuestra fidelidad. ¿Por qué Dios reconcilió a la nación? ¿Por qué Dios nos tiene en nuestra casa con nuestros hijos? Porque eso es una gracia, una misericordia de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué nos tienen esta congregación? ¿Por qué nos tienen las mitades de las naciones? ¿Por qué nos tienen donde nos tiene? ¿Por qué? Porque hemos orado. Porque oraron, mire, se unieron todas las congregaciones a orar, ayunaron y todas las cosas. Y por eso no, por causa de su pacto, porque Dios es fiel a su pacto y eso es lo que nos dio a nosotros, para nosotros ser fieles a su pacto. Y resulta ser que ¿a dónde nos estamos acercando? Nos estamos acercando al cuarto mes. ¿Y qué es el cuarto mes? El cuarto mes es lo que nosotros nosotros vemos en el libro, vámonos, eh, eh, a Lucas capítulo 2, verso 1, que por ahí es donde empezamos. Dice, aconteció en los días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo en todo el mundo habitado. ¿Qué es un censo? Es un conteo, aparentemente. ¿Qué es un censo? Es un conteo, aparentemente, es un control. Mire, eso es lo que debemos de entender. Aquí eso es lo que se está manifestando, dice. Aconteció en los días que salió un edicto de César para que se hiciera un censo. ¿Qué es un censo? Un censo es una ley. ¿Ah? ¿Y por qué se produjo esta ley?
Usted se ha puesto a pensar. Por eso, primeramente todo esto, imagínese, esta ley nosotros bailando, celebrando, festejando, leyendo, predicando, proclamando en las iglesias en Navidad. O sea, qué raro que ni siquiera sepamos nuestra ley. Porque para todo el mundo, por si acaso, siempre, no, nunca está por demás, ¿no? Que todos sabemos que Cristo no nació. Vaya al Google y ahí le dice claramente, Cristo no nació en el en el mes de diciembre, ¿ya? Vaya al Google. Eso fue una imposición. ¿De quién fue esa imposición? Fue una imposición de la ley. Entonces, aquí resulta ser que hay una ley. Y esa ley, ¿qué hizo? Bueno, ustedes saben lo que hace la ley, las leyes del mundo. Pero en medio de estas, ¿qué se estaba cumpliendo? Se estaba cumpliendo otra ley. Lo podemos leer. Cuatro. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David. ¿Por qué subió él? ¿Dónde está? Pues ya se me cayó. Pero aquí está la ley. Porque era la casa del pan. No, porque cumplieron la ley legítima. ¿Cuál era la ley legítima? Dice, y sucedió que se cumplió. 2:11. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es el Cristo Jesús. Aquí había un versículo, sino que ¿dónde está? Bueno, después usted lo puede revisar. ¿Por qué nació en la ciudad de Belén? ¿Por qué nació Cristo Jesús en la ciudad de David? ¿Por qué? Porque todo esto era para cumplimiento. Esto ya estaba escrito, esto lo sabían todos los profetas, lo sabían todos los sabios. Entonces, por el cumplimiento de la ley, nació Cristo Jesús en Belén. Pero José y María subían por el cumplimiento de la ley. No, ¿por qué subían? Por el cumplimiento de la otra ley. ¿Cuál otra ley? La ley, la ley del César, la ley griega, la ley romana. Entonces, en el tercer mes, Dios envía a su hijo para que se cumpla la ley. En el tercer mes, ¿por qué en el tercer mes? Porque estaba escrito que tenía que nacer. ¿Cuándo? ¿En Navidad? No, tenía que nacer 9 meses o 40 semanas después del anunciamiento y de la concepción, que aparentemente eso estaba entre el sexto mes y el séptimo mes. Es decir, si el anunciamiento fue en el sexto mes, ¿verdad? La concepción pudo haber sido entre el sexto y el séptimo. Y a eso usted le suma 9 meses
Más o menos, ¿por dónde nacería? Por el tercer mes. ¿Todo para qué? Para que se cumpla, una ley. ¿Y cuál era esa ley? Esa ley era una, un acercamiento. Esa ley era ¿para qué? Para que esa flecha que venía de Dios haga lo que tenía que hacer. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que, tenía que irrumpir exactamente. Irrumpir contra las otras flechas. Irrumpir contra la otra ley. Irrumpir contra la otra paternidad. Porque la otra paternidad, ¿qué es lo que estaba haciendo? ¿Qué es lo que quería hacer? Quería imponer su ley. Entonces, quería someter. ¿Quería qué? Quería producir sacrificios y sacrificados. Entonces, cuando se producen sacrificios y sacrificados, ¿qué pasa? No se puede levantar cabeza. Si usted es un sacrificador o se convierte en un sacrificador, no puede levantar cabeza. Y resulta ser que el momento que usted como padre no levanta cabeza, ¿qué sucede con los hijos? ¿Qué tipo de flechas? ¿Qué va a pasar? Usted se convierte en un sacrificio, pero al convertirse en un sacrificio para sus hijos se convierten en su sacrificio, entonces usted se convierte en un sacrificador. Así que imagínese, póngase en el tiempo de Cristo Jesús, en el tiempo del censo, como dicen aquí. Lo que se estaba imponiendo, lo que se estaba presentando es no solamente un censo, lo que se estaba presentando es una ley. Y Dios, por el contrario, estaba poniendo su ley verdadera. Amén. Entonces, ¿qué sucede cuando comienzan esos sacrificios? ¿Qué sucede cuando comienzan esas leyes? ¿Qué sucede cuando comienza esa opresión? Cuando comienza todo ese... ¿cómo se sentiría usted? Si usted es si usted es un sacrificio, si usted es un alejado, si usted es un dispersado, ¿cómo se sentiría? ¿Cómo estaba en el tiempo de la ley? ¿Cómo estaban en el tiempo de la ley cuando nació Cristo Jesús? ¿Cómo estaba? Entonces, perdón, estaban sujetos bajo una ley e incluso Jerusalén e incluso Judea estaban sujetos bajo una ley. Entonces, si ellos estaban sujetos bajo una ley, ¿qué tipo de ley era esta? Una ley que oprimía. Ellos oprimidos, ¿qué hacían hacia los demás? Oprimía. Lo único que cambiaba, ¿qué? Era el nombre. Los unos le oprimían bajo el nombre de quién? Bajo el nombre de César. Pero a César, ¿quién le oprimía? A César le oprimían. A César le oprimía a su esposa. ¿Y a su esposa qué? ¿Quién le oprimía a la esposa de César? Su señor, exactamente. ¿Y quién era el señor de ellos? Su ley. Entonces, esa ley de opresión bajaba así, bajaba así. Y lo único que cambiaba el nombre, le ponían César. Pero detrás de todo eso era la ley romana. Pero detrás de la ley romana, ¿cuál era la ley que oprime? La griega. Y detrás de la ley griega, ¿cuál es la ley que oprime? Dejémosle ahí para algún rato. ¿Desde cuándo existe la ley griega? La ley griega existe desde siempre. Es decir, escucha, si es una ley de opresión, resulta ser que detrás de la ley griega obviamente está Satanás, ¿no? Porque la ley de Satanás, ¿cuál es la ley de Satanás? Conocen a Dios, saben de Dios, pero la ley de Satanás siempre es sacrifícate, sacrifícate, es sacrificio, 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 pero es un sacrificio de muerte. Así que, ¿cómo está usted? Cómo estamos ahora nosotros? ¿Cómo estamos? ¿Cómo cree que se presentan las cosas? Viene el cuarto mes y el cuarto mes
es el tiempo de, ¿qué nosotros encontramos en el cuarto mes? En el cuarto mes nosotros encontramos, encontramos a Tamuz. Ya encontramos ahí un Dios extraño, ¿no es cierto? Que bíblicamente se convierte en un Dios, no solo un mes. Ese Tamuz nació en el 25 de diciembre, vea qué buena es. Muy buena, muy buena. Tamuz nació en el 25 de diciembre. Pero tenemos que entrar a un problema más grande. Tamuz se une, Tamuz es el equivalente de Zeus, Tamuz es el equivalente. Podría ser hijo de vida o hijo. Ah, usted tiene, perdón, pucha. ¿Qué significa Tamuz? Dígalo en voz alta, por favor, Erika. Hijo de vida. Hijo de vida. Hijo de vida. Estamos en el Tamuz, en el hijo de vida que se muere en el sexto mes o en el quinto mes, en el sexto mes me parece. Y cuando se muere el Tamuz, las mujeres lloran a Tamuz. Ahorita las mujeres están alegres por Tamuz y en 2 meses más las mujeres van a estar llorando por Tamuz. Así que cuidado. Bueno, en el, ahora entonces tenemos que ubicarnos. Una traición, entonces estamos viendo la traición, el momento que se mete este arco engañoso, esta paternidad engañosa, estas flechas engañosas, cuando se mete la traición, se mete el sacrificio. Y cuando se mete, vemos que inmediatamente ¿a dónde afecta? Afecta al acercamiento, afecta al tiempo. Eso es lo que le quiero decir. Porque resulta ser que el 17 de Tamuz, eso también usted le puede encontrar en el Google, el 17 de Tamuz es el cumplimiento de una ley. Por el 9 o el 17. Pero ahora, por ahora búsquelo usted en el Google el 17 de Tamuz. Así que estamos, lo que quiero mencionar es que cuidado con la traición al tiempo, la traición al moed, la traición al encuentro. Porque mire, con todas estas convulsiones, ¿sí? Lo que hubo es un descuadre en el tiempo y en el lugar. Vino César, ¿tiene tiempo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el tiempo? ¿Por qué se hizo el censo? ¿Por qué se hizo el censo? Si usted fuera el rey, ¿para qué haría un censo? Le voy a dar la respuesta. En la Biblia. Ah, espera. Entonces vamos por acontecimientos aislados. Sacrificio de los niños. Entonces, se quería poner ahí la ley. Esa es la ley griega, la ley romana, la ley de la constitución de las naciones, la ley de su casa, la ley de su vida, la ley de la traición, la ley del tiempo que quiere afectar a su lugar. Por eso, en el Día del Padre, ¿cómo cree que estaban las iglesias? ¿Vacías o llenas? Vacías, exactamente. Y el momento que están vacías las iglesias, ¿qué está diciendo? No tengo ni lugar, no tengo ni tiempo. Vamos. Entonces, ¿qué querían hacerle? Le impone esta ley, entonces resulta ser que no solamente es un censo, sino es una ley. Aparte de esa ley, es una ley de alejamiento. Es una ley de sacrificio, porque todos, digamos, ¿en dónde debían estar todos? ¿En dónde estarían? Los pastores, ¿en dónde estaban?
Dispersos. Bueno, ¿dónde estaban los pastores? ¿Dónde estaban los pastores? Viene el ángel y les dice, les vengo a anunciar unas buenas de gran gozo. Si estaría con buenas de gran gozo, ¿usted en dónde estaría? En su casa. Claro. Imagínese, buenas de gran gozo. ¿A dónde se iría? ¿A, ¿A dónde se iría si estuviera con buenas de gran gozo? Hay buenas de gran gozo. ¿A dónde se va usted de las buenas de gran gozo? Bueno, adiós, Dios, les voy a dar buenas de gran gozo. ¿A dónde les voy a llevar en las buenas de gran gozo? ¿A dónde? ¿A dónde? Diga, diga, ¿dónde leyó? ¿Y cómo se llama la casa? No, dígalo. La casa se llama Belén. Entonces, buenas nuevas de gran gozo en Belén. En Belén, para que se cumpla ¿qué? Para que se cumpla una ley. Cristo no vino porque se le ocurrió. Cristo no vino por el censo, no le tocó el alumbramiento. Entonces, ¿en dónde debía estar? Y María va y nace en un pesebre. Claro, para que se cumpla la palabra. ¿Por qué? Porque tenía que a partir de Cristo Jesús, ¿qué? Tenía que edificarse la casa. A partir de Cristo Jesús tenía que escribirse una ley diferente. Entonces, nosotros, usted y yo, si estaría en tiempo de Cristo, ¿en dónde estaría? Estaría en casa. ¿Cómo se, ¿Por qué escogió Betlehem? Betlehem. ¿Qué es Betlehem? Ya. Es Betlehem, ¿qué significa? La casa del pan. ¿Y cuál es su casa del pan? En dónde está su pan? En la casa, en su casa. ¿Y qué hubo en su casa? ¿Pan o noticias del día? ¿Qué? ¿Qué había? ¿Ah? Le dieron pan. Y aquí, en Ecuador, estaban dando pan a diestro y siniestro. ¿Qué tipo de pan? Pan de conflicto, pan de traición, pan, pan de traición, pan de dispersión, ¿ya? Pan de muerte. Viene Cristo y le dice, viene el cuarto mes y Dios dice, es el cuarto mes. Entonces, es el cuarto mes, es el primer día del cuarto mes. ¿Y qué? ¿Oraron mucho? ¿Se pusieron de acuerdo? ¿O qué hizo Dios? ¿Qué es qué es el cuarto mes? ¿Qué, ¿Qué es el cuarto mes? Vea, ¿qué es el cuarto mes? Es, es pan y vino, exactamente. Entonces, para que haya pan debe haber un Belén y el Belén debe haber en su casa. Entonces, no es, compro yo en el Cirano. Esto está largo. Esto se alargó. Pero es bueno para que vea cómo es el pacto de Dios. Y es bueno para que venga, para venir a escribir una historia diferente. Porque Dios vino a escribir una ley diferente. Dios vino a escribir una ley de vida. Y Dios vino en tiempos de lo que se estaba escribiendo ese momento. ¿Qué estaba escribiéndose ese momento? En el tercero y cuarto mes que se estaba escribiendo, lo mismo que se está escribiendo ahora. Que faltan 17 días. 17 días para qué? 17 días para completar la escritura. Pero el 17 de Tamuz, estoy en el día cuarto, o sea que faltan 13 nomás. El 17 de Tamuz es el día de qué? Es el día, es, perdón, el 17 de Tamuz es una ley del pueblo de Dios, entre comillas, del pueblo de Dios. Porque el 17 de Tamuz, usted igual póngale en su internet y averígole. Es el día del ayuno del cuarto mes. El día del ayuno del cuarto mes, ¿en que celebran qué?
Entonces, entonces, ¿qué celebran? El día, lo mismo, el día de la traición. Porque ¿qué traicionaron? Traicionaron sus murallas. ¿Qué traicionaron? Traicionaron su casa. ¿Qué traicionaron? Traicionaron el pacto. ¿Qué traicionaron? Traicionaron su mesa. ¿Y a qué fueron fieles? Fueron fieles a sus padres. ¿Sí? ¿A quién fueron fieles? Fueron fieles a sus señores. ¿A quién fueron fieles? Fueron fieles a la traición. ¿Fueron fieles a quién? Fueron fieles a su pan. ¿Cuál es su pan? Dígalo, que se celebra el 17 de Tamuz. Primerito, ayuno. Entonces, ¿a quién es fiel usted? El ayuno, ¿a quién es fiel el ayuno? ¿A quién es fiel el ayuno? A su pan. Entonces, imagínense, para buscarle a Dios voy a ayunar. Exacto, para acercarme a Dios voy a comer un pan de muerte. Y voy a tirar piedras. Tremenda infidelidad. Entonces, ahí, ¿sí ve? Censo. Ahí, Herodes buscando. Y ahí, tres sabios, no tres magos. ¿Qué hicieron estos tres? ¿Qué fueron llevando? ¿A dónde fueron? Fueron a dar o recibir. ¿Llevaron o no llevaron ofrenda? Ya solo con eso cambia la historia. Porque a la casa del pan, ¿en qué se había convertido la casa del pan? ¿En qué estaba convertida la casa del pan? Ecuador, ¿en qué estaba convertida la casa del pan? Di, eh, exactamente, la casa del pan convertida en un estercolero. Así que, por si acaso yo estoy estrenando casa. Por si acaso yo estoy estrenando casa. Por si acaso estoy estrenando casa. ¿Qué significa estrenar casa? Ah, por si acaso estoy estrenando casa. ¿Qué significa estrenar casa? ¿Qué significa estrenar casa? Estrenar casa no significa cambiarse de casa. ¿Qué significa estrenar casa? Estrenar casa significa comer el pan de Dios. Tener una casa en donde como el pan de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la garantía del que estrena la casa? ¿Cuál es la garantía del que estrena la casa? La garantía del que estrena la casa es que está en todas partes, menos en dónde. O mejor dicho, está en el lugar. Cuando estrena la casa está diciendo es mi Belén, es mi Betlehem, es mi casa de pan. Y cuando es mi casa de pan, en mi casa no entra ¿qué? No entra un pan de dolores, no entra un pan de muerte, no entra un pan de sacrificio, no entra un pan de guerra. ¿Sí o no? ¿Sabe su ley? Si están en guerra y tú tienes que estrenar la casa, ¿qué tienes que hacer? Deja la guerra y anda a estrenar tu casa, porque si no, va a venir otro y va a estrenar la casa. Si estás en tiempo de noviazgo, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tienes que hacer? Te, te van a estrenar la mujer si estás en guerra. ¿Quiere? No, la ley de Dios es clara, el que estrena su casa, entonces, para estrenar su casa, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Cuál es la garantía? Tiene que estar, tiene que estar, tiene que estar edificando su casa. Entonces, no, pues yo vivo en mi casa 50 años. ¿Cuándo le he estrenado? 50 años en su casa. Será su casa si es un estercolero.
será su casa si sus hijos trabajan como ganados, si su esposo trabaja como bestias, y ni siquiera conoce, ni siquiera conocen la ley de la renovación del sábado, porque no es reposo, ¿no? Por si acaso, que reposen los muertos en sábado. Entonces, ¿en dónde cree que estaban? En el tercer mes, ¿en dónde cree que estaban? Todos, ¿en dónde? Estaban, estaban en el estercolero. ¿En dónde? ¿En dónde estaban? Y, y claro, y el César, ¿no? ¿Qué estaba haciendo el César? ¿Qué estaba haciendo Egipto? ¿Qué cree que estaba haciendo Satanás? Satanás estaba haciendo censo. ¿Por qué? ¿Qué quería Satanás? Quería oprimir. ¿Qué quería? ¿Qué? Para. Exacto, dígalo. Meterles, meterles en su casa, meterles en su ley. ¿Por qué afuera qué estaban haciendo? Leerá el libro de Hechos, irá a leer el libro de Hechos. ¿Qué estaban haciendo afuera? Tirando piedras. Y los otros que lo estaban haciendo, que estaban adentro, ¿qué estaban haciendo adentro? Preocupados porque no hay ni comida, no hay ni bebida, y no hay recursos, no hay espíritu. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Qué estaba haciendo usted en su casa todo este tiempo de convulsiones? ¿Qué estaban haciendo? Dando pan y sacrificando y sacrificándose. Entonces, escuche, porque esto, estoy tratando, es muy amplio, pero estoy tratando de llegar al cuarto mes. Entonces, mire, el 17 de Tamuz es el día de ayuno de los que ponen la ley de Dios. ¿Qué más? Es el día que caen las murallas. Eso dice el internet. Ellos celebran, ahí debe estar leyendo, la caída de las murallas. Entonces ahí tenemos un problema, porque ellos ya celebran por lo que los acontecimientos que vinieron, que sobrevinieron. Entonces, ellos tienen dos templos caídos y justamente en el 17 estamos las murallas abajo. Y en el 9 de Af, ya la destrucción total, que no queda ni piedra sobre piedra. ¿De quién? De un emperador romano. Es decir, ¿qué se vino abajo? El momento que se vienen las murallas, el momento que se viene el templo, ¿qué se vino abajo? Exacto, se vino abajo una falsa ley. Y resulta ser que el 17, o mejor dicho, cuando se rompieron perdón, cuando se rompieron realmente las murallas, ¿cuándo fue? El 9, el 9. Usted puede ver en el libro, vamos a Jeremías 52, ese es Jeremías 52, sino para que entienda el proceso de fidelidad o el proceso de las flechas que el proceso de la traición, esa es la palabra, el proceso de la traición. Jeremías capítulo 52. Jeremías 52, capítulo 52, verso 6. En el mes cuarto, a los 9 días del mes, cuando se agravó el hambre en la ciudad y no había alimento para el pueblo, se abrió brecha en la ciudad. Ah, esto está igualito como nosotros. En el mes cuarto, había hambre, se abrió brechas. ¿Qué más dice? Se agravó el hambre y no había alimento en el pueblo. ¿Qué cree que pasó? Yo le pregunto, ¿qué cree que pasó el primer día de ese cuarto mes? ¿Qué pasó el primer día? ¿Hubo alimento o no hubo alimento? ¿Ah? Pregunta,
Hubo alimento, primero, hubo fidelidad o hubo infidelidad. Hubo fidelidad de Dios. ¿Hubo traición o no hubo traición? Hubo traición de parte de ellos. ¿Qué más? ¿Hubo pan o no hubo pan? Amén. ¿Hubo casa o no hubo casa? ¿Hubo espíritu o no hubo espíritu? ¿Y qué hicieron ellos? Traicionaron. Es decir, en el primer día tenían nuevamente otra oportunidad, pero ¿qué hicieron ellos? Nada. Pasó 9 días. ¿Sí? ¿Qué les faltaba? Un día más tal vez, pero llegaron, no llegaron ni al 10º, llegaron al 9. ¿Y qué pasó en el día 9? Se abrieron las murallas. Eso es lo que dice. Pero ahí tenemos un problema, porque esta no es una ley, este es un acontecimiento. Y resulta ser que el 17 de Tamuz lo ponen como que fuera el 9, porque el 17 dice, se derribaron las murallas, ¿verdad, Nancy? Sí, ¿verdad? Ahí, entonces, ¿cuál fue el problema? El problema es el tiempo y el problema es del lugar. ¿Sí? ¿Qué debían estar haciendo? Viendo lo que el tiempo de Dios, a donde el tiempo de Dios le estaba acercando. 17 de Tamuz. ¿Qué día es el 17 de Tamuz? Es el día del censo de Dios. ¿Por qué es el censo de Dios? No debería llamar el día. Es el día del conteo de Dios, porque coincidencialmente el 17 del cuarto mes le quita 40 días y corresponde al día séptimo, al día sexto séptimo, que corresponde al día del derramamiento del Espíritu. Al día de Pentecostés. Hasta para que no se olviden. Pentecostés de 50 días. Y después de 50 días, ¿qué tiene que hacer? Contar 40 días. Y cuando usted cuenta después de los 50, 40 días, ¿a dónde llega? Llega al 17 de Tamuz. Entonces, el 17 de Tamuz es el día de qué? Eh, eh, perdón. Es el día entonces, ¿es el día de qué? Es el día del pacto. Es el día de la ley. Entonces, el pacto y la ley, ¿qué tienen que hacerse? Tienen que escribirse. Entonces, hermoso. Entonces, ¿qué está escribiendo usted? Primero, ¿qué está? ¿Qué es el censo? ¿Qué es el censo? Ya va entendiendo. ¿Por qué? Entonces el censo no fue conteo. ¿Iban al censo a qué? A inscribirse. Entonces, ¿en dónde se está inscribiendo? ¡Ame! Ya le cachó, ya le cachó, ya le cachó. ¿Qué vio? ¿Qué vio? Mire, una flecha, una flecha. Moisés, ¿qué vio en los cielos? ¿Vio o no vio el libro de la vida? ¿Vio o no vio la escritura? ¿Recuerda cuando hablábamos? ¿Qué estaba? Entonces, ¿qué se escribe en el libro de la vida? El nombre. ¿Qué se escribe? Se escribe la trayectoria, exacto, se escribe la trayectoria. Se escribe la trayectoria. Entonces, se está escribiendo trayectoria, flecha torcida y traicionera, o flecha, o flecha con trayectoria. Entonces, el 17 de Tamuz, ¿en dónde estaba Cristo Jesús? ¿En dónde estaba? Ay, 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 ay. Cambiando esa escritura, devolviéndole a Judá
Porque de Judá, ¿a dónde fue a inscribirse? De Belén, ¿a dónde fue a inscribirse? ¿A dónde fue? De Belén. 38 días o 40 días de purificación y después ¿en dónde estaba? Ah, gracias, Nati, gracias. El, 10, el 17 de en el cuarto mes, ¿en dónde estaba Cristo Jesús? Estaba en Jerusalén. 8 días tenía que purificarse, 30 días más. Es decir, tenía que dejar sentado, que es la casa del pan, para nacer, pero tenía que dejar sentado que su casa es casa de oración. Entonces, de Belén, ¿a dónde fue? A Jerusalén. ¿Para qué fue? ¿Para cumplir una ley o para escribir algo diferente? Exactamente. Para que su casa sea casa de qué? Casa de oración. Bueno, así que eh, estamos haciendo flechas, estamos haciendo flechas y estamos en un modo importante, que es el del cumplimiento, que es el de la escritura, que es el de las flechas. Y las flechas, lo que estamos escribiendo, lo que escribió Cristo Jesús, justamente, fue contra la ley. Ahí dice el edicto, por edicto de César, fueron a hacer el censo. Un edicto es un dogma. Un edicto es un dogma. Y un dogma es una doctrina. Exacto. Y una doctrina es una ley. Por eso siempre en las iglesias donde yo iba era, cuidado, la sana doctrina, la sana doctrina. Chévere. Pero si esa sana doctrina está contaminada por un dogma, si está metido el dogma del César, pues fácil, facilito. La flecha no va a estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Amén. Este, vamos a, déjeme ver, ¿dónde dejé? Vamos a otra cosa del 17 del 17 de Tamuz. Entonces el 17 de Tamuz no es el 17 de Tamuz. ¿Cómo se llama el 17 de Tamuz? Se llama, se llama día 40 del conteo de Dios, cuando Dios entregó para que ellos, un día antes, ¿qué pasó cuando les entregó las tablas? ¿Qué mostraron un día antes? Ahora usted le va y busca en el internet el 17 de Tamuz, comienza el conteo de ellos, de los días de angostura que se extienden hasta el 9 de A. Y angostura, ¿qué significa días de angostura? Días de volverse a Egipto. Es decir, se volvieron como arco engañoso y otra vez como flechas. ¿Qué significa Egipto? Significa estrechamiento, significa angostura. Bueno, mucho conteo. Vamos al libro. El libro de el día 9, por eso, porque le cambiaron. Entonces, el día 9 fue. eh, ahora veamos qué es el día 9. Pues, ¿quieren ver qué es el día 9? Chusa. Ya, verá, para ir por el conteo. Día 9. ¿Qué ocurrió el día 9? Dice, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, cuando se agravó el hambre en la ciudad y no había alimento para el pueblo. Entonces, hoy estamos en el día del pan y el vino. ¿Para qué? Para que nos sostenga por lo menos 9 días. Porque si usted no se, porque ellos no se sostuvieron 9 días, sino en 9 días, ¿qué pasó? Se vino abajo, ¿qué? Se vino abajo, ¿qué se abrió? ¿En dónde se abrió la brecha? Esto es importante. Se abrió la brecha en las murallas. Las murallas, las murallas.
¿Ya? Entonces el día 9, ¿qué tiene que ver con las murallas? ¿Qué tenía que celebrarse el día 9? A ver, ¿cómo estamos? Oramos primero primero por nuestras infidelidades. Sí, yo creo que pongamos un poquito de orden. Vamos a entrar a la mesa del Señor, a la fidelidad de nuestro pan y vino. Y vamos a orar justamente. Eso, eso es orar por nuestra nación, pero por sobre todas las cosas orar por nuestra casa. Les decía, yo estoy estrenando casa, pero no es porque esto se consiga, o sea, no es porque una casa, esto es, esto es por llamado de Dios, punto, porque yo no podría, ustedes saben, ni económicamente, ni no sé qué, o humanamente no hay cómo, pero Dios nos ha guiado para hacer flechas. Y hoy estamos ahí y mañana lo que sea, lo que Dios permita, pero lo importante es que nosotros nuestra casa la edifiquemos para que sea una casa, nosotros una casa de estrenamiento. Así que toda la bendición para que ustedes nos acompañen, Dios mediante, con Pablo para hacer el estreno de la casa. ¿Qué es lo que estamos diciendo con el estreno? Lo mismo, que nosotros no somos parte ni de las guerras ni de ese pan, sino somos parte de una construcción. Y usted, pues, no, estamos, entonces, mire, esa es la parte. Estamos, el día 9 es el día de estrenar las paredes, de estrenar las murallas. Ya, eso hagamos. Así que el día 9 pueden hacer en su casa y nosotros también podemos hacer. Para darle sentido, ya vamos a ver por qué. Y por esa oración, para darle sentido. Día 9 es día de estrenar las murallas. En su casa, en su vida, en sus hijos. ¿Sí? Las flechas tienen casa y las casas tienen murallas y las murallas son de espíritu. Y el espíritu que nosotros tenemos es el espíritu para que esas murallas cumplan también con lo que somos nosotros. Escribamos algo diferente. ¿Ya? Tiempo de estrenar las murallas. Usted en su casa lo que le corresponde. A ver, entonces estábamos ¿en qué está? ¿En qué íbamos a orar? Por, por, por todas estas cosas, porque teniendo pan y, y teniendo un tercer mes del Espíritu, pues ahora tengamos un cuarto mes de murallas, un cuarto mes de bendición. Padre, yo te quiero pedir perdón, Señor, por nuestra nación, por nuestra casa y por nuestro pan, sobre todas las cosas por nuestro pan, para que en el nombre de Cristo Jesús, hoy, Señor, vuelvas a la casa del pan. Yo bendigo, Señor, a la casa del pan, a la casa de tu verdadero pan, de ese que no tiene hambre, de ese Señor que no abre brechas, de ese Señor que no, no hace lo que hizo, Señor, la traición en nuestra nación, ese arco engañoso. Y bendigo a tus primogénitos y a tus flechas, que lo que estamos viendo, Señor, es un día de murallas, pero esas murallas de fuego y esas murallas de espíritu. Bendigo, Señor, a esa casa que en lugar de que ha, que ha, que ha resistido, Padre, todos estos edictos y estas leyes para escribir algo diferente. Y nosotros lo que escribimos es esa ley, la ley de tu primogenitura, la ley de tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús, vamos a orar. Padre, como congregación y como nación, hoy bendecimos tu ley, la que estás escribiendo en nuestro corazón, la que levanta flechas y que levanta a nuestros hijos y a nuestras generaciones como flechas de fidelidad. Que se rompa la traición en el nombre de Cristo Jesús. Que, que se rompa ese arco. Y que en el nombre de Cristo Jesús, toda esa ley griega, romana, sea atravesada
caminada, con trayectoria de tu espíritu, hasta donde tú nos vas a enviar para que se extienda nuestra casa, la casa del Dabar, la casa del Dabar de Jehová, al norte, sureste y oeste, desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los extremos de la tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Entonces, vamos al libro de Efesios. ¿Por qué son importantes? Mire, estos dos versículos ahí me va a entender por qué le dije lo que le dije. Le leo, Efesios 2:13. Tenemos pocos minutos para entrar. Efesios 2:13 y 14, conocido por todos. Pero ahora, Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Ahí, y hasta ahí déjelo. No lo lea más porque le va a cachar. Nosotros hemos sido acercados y alejados. Ahora, escuche. ¿Cuál es el acercamiento y cuál es el impedimento al acercamiento? ¿Cuál cree usted? ¿Cuál cree? El espíritu. ¿Ya? ¿El espíritu qué produce? Acercamiento. La falta de espíritu ¿qué produce? ¿Por qué? ¿Cuál es el impedimento? ¿Qué es el alejamiento? ¿Qué es el alejamiento? Traición. ¿Qué es la traición? Ahora léalo. Entonces, ¿por qué el 9 de Av? A ver, entonces ahora vamos con el 9 de Av. ¿Por qué el 9 de Av? Dios permitió, les mostró en su cara y Dios les estaba y les mostró lo que él estaba haciendo. Léalo, por favor, el siguiente versículo y ahí me va a entender. Le leo en voz alta. Shema, Shema, porque él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la muralla intermedia de separación. El acercamiento es por una pared que se llama Espíritu de Dios. La ciudad de Dios está construida ¿qué? Con una muralla, la muralla de espíritu, la muralla de alejamiento, o la muralla de acercamiento. ¿Qué le parece? Todo este tercer mes y el cuarto mes, ¿por qué se afectó a la muralla? ¿A dónde querían ellos afectar? ¿Y a dónde les mostró Dios la afectación? ¿Y por qué incluso cayeron? ¿Y por dónde empezaron a caer? ¿Por dónde se cae todo? ¿Por dónde? Se cae todo por la muralla. Y el día 9 es el día de la muralla. ¿Es el día de la muralla caída o el día de la muralla levantada? ¿Quiénes levantan la muralla? ¿Quiénes levantan la muralla? Primero, clarito, ¿no es cierto? Clarito. Ahora, clarito, usted vivió esa muralla. Nuestra nación vivió esa muralla. En su casa vivió esa muralla. En su vida vivió esa muralla. ¿Sí? 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 ¿Sí o no? ¿Quién levantó esa muralla? Esa ley que no conoce su tiempo, esa ley que no conoce su lugar, esa ley que mira las cosas que están escritas como que ya fueron escritas y no miran como que están escribiéndose. Entonces, ahora es más claro el panorama. ¿Por qué Dios les llevó a Moisés? ¿Por qué estos 40 días él se demoró? ¿Por qué? ¿Qué hizo estos 40 días? Mostrándoles la muralla, mostrándoles abajo la muralla. Y el día 40, ¿qué pasó? ¿Cuál muralla se vino abajo? 40 días Moisés. ¿Y cuando bajó? ¿Qué muralla se vino abajo? ¿Ah? ¿Perdón? ¿Y ellos qué mostraron que tenían?
Bajó Moisés. Es que toda la historia de la Biblia tiene que empatarse, pero perdón, me tomo el tiempo. Bajó Moisés y él bajó viéndole a Dios con una escritura evidente, lleno del Espíritu, bajó. ¿Y qué mostró cuando les vio a todos ellos? ¿Qué tipo de muralla miró? Tuvo que subir 40 días más, o sea que, ¿sí? O sea que esto es cosa seria. Su casa, su edificación, su unidad, eso es lo que estamos haciendo. Su unidad y su escritura. Si somos flechas, pues tenemos un acercamiento, necesitamos un acercamiento verdadero, porque las cosas que hemos vivido en la casa no es porque Dios con una oración nos está mostrando, sino por nuestra escritura vieja que tenemos que cambiar. Vamos a, vamos a Hebreos. Hebreos, Hebreos, este es hermoso. Mire lo que hizo Dios en 40 días. Hebreos 12:22. ¿Qué dice? Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miríadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de quién? De los primogénitos. ¿Qué hacen los primogénitos? Escriben en los cielos. Ya, ya hasta ahí nomás. 40 días. Las murallas, ¿sí? Esas murallas, esa de separación que tiene la misma escritura, nosotros tenemos una diferente. 40 días, ¿para qué es? Para completar la escritura. ¿Qué escritura? De una ley de vida. ¿Y quiénes son capaces de escribir eso? Los primogénitos. Entonces, cuando vino Cristo Jesús, ¿qué estaba escribiendo? ¿Qué estaban escribiendo todos? La misma escritura. Se vino abajo los muros. ¿Qué se vino abajo? Se vino abajo el espíritu. ¿Qué se vino abajo? Se vino abajo la primogenitura. Entonces, 40 días, las saetas, los primogénitos, los que abren matriz, los que abren misericordia, ¿estamos qué? ¿Esperando o estamos escribiendo? ¿Estamos qué? ¿Buscando o estamos edificando? ¿Estamos ratificando nuestra primogenitura o lo mismo que hemos vivido en nuestra nación? ¿Una primogenitura de traición o una primogenitura que está escribiendo algo diferente? Entonces, el día 9 es el día de qué? Es el día de las murallas. Porque las murallas, ¿qué hacen? Las murallas muestran al espíritu, muestran la cercanía y muestran lo que está Dios echando abajo. ¿Qué se echó abajo ese momento? Se echó abajo, se echa abajo esa vieja escritura, esas viejas murallas para escribir algo diferente, una construcción diferente. ¿Alguna pregunta? Está clarito. ¿Sí? Estamos. Eso es darle sentido a nuestra trayectoria de, de flechas, de primogénito. Esas son las flechas. Para que venga y veamos una nueva escritura, porque de lo contrario, Grecia y la otra escriben sacrificio. Vamos a orar por el pan y el vino, que ese es nuestro verdadero alimento, lo que necesitamos para esa inauguración de las murallas. Bueno, vamos a levantar nuestra primogenitura
y nuestra escritura. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, porque así como la muralla que separaba los dos pueblos, los griegos, los judíos, esa ley de pecado, de sacrificio, esa primogenitura de persecución, hoy en el nombre de Cristo Jesús, caiga esas murallas de separación. En el nombre de Cristo Jesús, caiga esas murallas de un espíritu contaminado, porque en el nombre de Cristo levantamos el día del Señor, el día de las murallas, el día de la escritura, el día del espíritu, el día de los primogénitos, que en estos 40 días ratificamos la escritura de tu casa, de tu reino, de tu justicia, porque nuestra casa es casa de oración, porque nuestra casa es casa de tu dabar, porque nuestra casa es casa de tu pan, es casa de edificación, que el que edifica estrena, que el que es novio come ese pan de la novia, para que en el nombre de Cristo Jesús las guerras, los sacrificios, la muerte, la sangre contaminada, las prostituciones y sobre todo la traición quede bajo de tus pies, bajo de tu reino, bajo de tu estado, porque tú nos llamaste a caminar el reino de Dios y su justicia, para que el Hades no abra su boca, sino las puertas del Hades retrocedan ante las puertas de la vida. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos el 9 de Av, bendecimos el 9 del cuarto mes, no porque cayeron unas murallas de una ciudad contaminada, sino porque en el nombre de Cristo Jesús, el primogénito de primogénitos vino a levantar las verdaderas murallas, y en lugar de mirar atrás a la estrechez de Egipto, seguimos escribiendo no lo que escribió Moisés, sino lo que tú escribiste en Moisés, que somos flechas de tu aljaba, que tenemos un corazón y el dedo de Dios para escribir lo que tú escribes. Y si el dedo de Dios en medio de nosotros se dispersen estos demonios, retrocedan las tinieblas, caiga la destrucción para levantar y seguir caminando la vida y extender tu reino y tu justicia. Nos acercamos a la mesa del Señor porque es verdadero pan, porque es verdadera ofrenda. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Marco, por favor, puedes para orar por el pan. Y Carmita, por favor, para orar por el vino. Bendito soberano Dios, alabado y bendecido sea tu nombre. Gracias, Padre, que tus tiempos son perfectos, Señor, conforme a tu voluntad y tus propósitos. Tú nos concedes, Señor, un nuevo entendimiento, un nuevo conocimiento de ti. Te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, que este pan reciba el símbolo del cuerpo de Cristo Jesús. Y que actúe, Padre Celestial, en unidad en tu pueblo.
para honra y gloria de tu nombre. Alabado y bendecido sea tu nombre, Señor Dios, porque tus propósitos, Señor, y tu palabra es fiel. Alabado y bendecido sea tu nombre. Padre, aquí estamos como flechas, Señor, para cruzar, Señor, para ser, Señor, unas flechas, Señor, con lo que tu palabra tu palabra nos manda, Señor, para ser, Señor, flecha y ser, Señor, unos hijos, Señor, conforme a lo que tú nos dices, Señor. Y Padre, que la sangre poderosa, Señor, sea, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Bendito Dios, en esta mañana, Señor. Vamos a, Señor Dios Todopoderoso, Padre eterno, Padre bueno, tu fidelidad y tu misericordia sea con cada uno de nosotros, Señor, y con la casa del Dabar, Padre Santo. Tu sangre poderosa tenga poder en esta nación, Señor. En esta nación y en la casa del Dabar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y mientras recibimos, Señor, de tu pan y de tu vino, mientras recibimos, Señor, de tu acercamiento, de tu ofrenda a este nuevo mes, pues Padre, que todos estos sacrificios de muerte, que todo, Señor, lo que hemos vivido como nación, jamás sea empañado por lo que tú, Señor, nos has hecho vivir y nos haces vivir. Pues Padre, en el nombre de Cristo, que sople, Señor, ese espíritu, que Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que ese acercamiento hoy, Padre, siga derribando esas paredes y que, Señor, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros hombres, nuestro sacerdocio, Padre, sea el que a través de tu Santo Espíritu sigue mostrando esa obra eterna, porque tú viniste, Señor, a romper esa muralla. Y, Señor, viniste a exhibir vencida esa muralla. Y, Señor, en lugar de una muralla de vergüenza, de maldad y de pecado, nosotros podamos mostrar, Señor, lo que muestra el novio, lo que muestra la casa, lo que muestra, Señor, tu unidad, un espíritu diferente, un amor, Señor, un amor perfecto, un completarse, Padre, que siempre regenera la vida. En el nombre de Cristo Jesús, te bendigo por mis hermanos y mis hermanas, porque nos encuentras hoy volviendo a tu casa, a tu tiempo, a tu voluntad. Y eso siempre, Señor, será un tiempo perfecto. Bendigo desde ya, Señor, que el tiempo de esas murallas sea como lo dice tu palabra, en lugar de este ayuno que hemos recibido y de esta angostura que prevén las leyes viejas, y en lugar, Señor, de todos esos disturbios y de todas esas tormentas y todos esos miedos y esos temores que están viniendo, en el nombre de Cristo Jesús, sea, Padre, un día de celebración, sea, Señor, un moed de murallas, sea, Señor, un día de mover espíritu, sea, Señor, un día de esos muros de mantequilla, esos muros de primogenitura, esos muros de Emanuel,
de aquel que está sobre lo alto y está, Señor, profundo, rompiendo la muerte para seguir generando la vida. En el nombre de Cristo Jesús, tomamos del pan y el vino, que es nuestro verdadero pan y nuestro verdadero alimento. En el nombre de Jesús. Y Padre, acepta esta ofrenda de labios que confiesan tu nombre y acepta esta ofrenda, Señor, de acercamiento, pero acepta también esta ofrenda de primogenituras. Bendigo, sean mecidos mis hermanos y mis hermanas por su ofrenda, Padre, de primogenitura, porque esa no es sacrificio, sino esa siempre es de acercamiento. Y bendigo ese espíritu que siempre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos permite mover primogenitura. En el nombre de Cristo, sea la bendición en los diezmos y en las ofrendas, no que diezman, ni que ofrendan, ni que sacrifican, sino, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, bendecido la unidad de tu primogenitura que sigue moviendo, Señor, un verdadero acercamiento hacia ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.